nos pone en modo alerta la más reciente encuesta sobre los conocimientos y prácticas sobre la gestión integral de residuos sólidos y ordinarios y aparatos eléctricos y electrónicos en Costa Rica. Para hacerle reflexionar, comparto el siguiente dato. El 60% de los encuestados no comprende claramente el término de residuos sólidos ordinarios. Para conocer lo que importa del estudio, conversaremos con dos investigadoras del IDESPO de la Universidad Nacional. Bienvenidos a Lo que Importa, un programa sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, productora y periodista de este programa. Aquí por Canal 15 les llevamos temas muy interesantes, como este que vamos a abarcar el día de hoy. Se trata de la última encuesta que han realizado un equipo de investigación de IDESPO de la Universidad Nacional y que lleva el nombre Conocimiento y Prácticas de la Población sobre la gestión integral de residuos sólidos electrónicos y eléctricos. Entonces, tengo aquí a dos invitadas que forman parte o lideraron prácticamente esta investigación. Aquí con Francini Torres, quien es socióloga y trabaja ahí en el Instituto de Estudios Sociales y Población, y en el mismo instituto de la Universidad Nacional trabaja Jenny Villalobos, quien es bióloga. Bienvenida a las dos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo quería hacerles una pregunta a Francini, que me la conteste muy escuetamente para entrar en ya propiamente en los detalles de la investigación. ¿A ustedes les tomó por sorpresa? ¿Hubo alarma? ¿Qué sintieron con los resultados? Porque a mí sí me sorprendieron. Bueno, ya nos tomó a algunos por sorpresa, pero sí ya teníamos como una idea de por dónde puedan ir los resultados. Precisamente por eso fue la idea de hacer esta investigación. Bueno, empezando con la investigación, usted me comentaba que se encargó mucho del tema de la parte de residuos eléctricos y electrónicos, sobre todo. Pues conoce en términos generales el estudio, o más bien a profundidad, pero esa es su rama. En ese aspecto, ¿qué fue lo que más nos debe llamar la atención como ciudadanos en cuanto al manejo de estos residuos por parte de la población? Sí, en cuanto al manejo que tienen los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tal vez aquí lo que más nos llama la atención es la falta de conocimiento que tienen las personas en cuanto a la necesidad que tienen estos residuos para el manejo, y de ahí la importancia de que estos resultados, y bueno, y agradecer estos espacios como el que ustedes nos está brindando, porque podemos divulgar mayormente y enviar más el mensaje a la población costarricense. Si hay un desconocimiento muy grande de que qué hacer cuando ya tenemos este aparato que ya decidimos o no utilizar, o simplemente porque ya cumplió su vida útil y se nos dañó, entonces tenemos que sustituirlo por otro. ¿Cómo lo evalúa ese conocimiento ustedes, de acuerdo a los datos? Sí, hay muy bajo conocimiento. Por ejemplo, las personas nos indicaron en un 18% estar actualizados con la información, qué hacer con estos residuos, y de ahí la importancia de seguir divulgando esta información. ¿Por qué? Porque estos residuos, número uno, representan un peligro para el mal manejo, representa un peligro en lo que es el ambiente. ¿Por qué? Porque estos residuos contienen sustancias tóxicas, las cuales son, si tienen contacto con el suelo, tienen contacto con el agua, de ahí pueden tener mucha afectación. Otro también es que desconocemos cuánta materia prima existe en un aparato de estos.
y lo estamos enterrando. Algunas personas nos indicaron, lo enviamos en la misma bolsita de residuos ordinarios y eso va para el relleno sanitario. Lo podemos recuperar, podemos sacarlo de esa línea y de ahí sacar muchos de estos productos de materia prima. Muchos de estos elementos ya están en extinción, están en peligro de extinción, y de ahí la importancia de cómo recuperarlos para así poderlos integrar de nuevo en otros nuevos productos. Hablemos un poco también de las prácticas ambientales positivas. El 95% cree que los residuos pueden transformarse en otras materias. Eso es como rescatable de la encuesta, del estudio que ustedes hicieron, el que un 95% de la población sí dice saber y que es bueno para, en general, para el ambiente y para todo el ser humano, poder reutilizarlas y darles algún tipo de tratamiento, pero sin embargo no lo hacen. Sí, creo que ahí ya tenemos un gran avance, ¿verdad? Que la población es consciente de la importancia de hacer la separación, pero hay un tema de prácticas. Algunos mencionan que por el tiempo, quizás por las costumbres, incluso porque quizás en sus zonas, hogares, no está la ruta de recolección. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que tenemos un desconocimiento en cuanto a la temática y de la importancia que la separación de los residuos, ¿verdad? Por el efecto que le causa al ambiente, incluso a la salud humana. En cuanto a los residuos orgánicos, es uno de los mayores problemas que me imagino ustedes así lo están viendo, porque es muy alto el porcentaje de la población que no, bueno, para decirlo directamente al público, a los televidentes, a la gente que nos ve también en dispositivos luego cuando se sube la entrevista y el programa a redes sociales, el problema es que casi la mayoría enviamos estos residuos orgánicos a la basura. Sí, de hecho, por medio del estudio que se hizo, se logró evidenciar que el residuo orgánico es el que más se produce en los hogares, sin embargo es el que menos se le está dando un tratamiento o una separación. Entonces, esto también significa un llamado para que nos informemos, ¿verdad?, de cómo hacer la separación, de cómo dar ese tratamiento, y también creo que es un llamado a las municipalidades para que se puedan reforzar las rutas de recolección que se ofrecen en las diferentes partes del país. Pero en cuanto ya prácticamente tenemos que irnos, ¿sí o no? En realidad yo pienso que las municipalidades tienen una necesidad de capacitar a los ciudadanos de cada cantón. Sí, de hecho dentro de los hallazgos se habla la importancia de la divulgación y reforzar las estrategias. Sin embargo, ¿verdad?, las municipalidades vienen haciendo un trabajo, pero sí es importante reforzar un poco más este tema. Pues vamos a quedarnos con estas frases de Francini. Es importante reforzar la información por parte de la municipalidad para que los ciudadanos puedan darle un manejo adecuado a los residuos orgánicos. Estamos de regreso con Lo que importa y precisamente hablando de un tema sensible, porque de ahí se desprenden muchísimas acciones inconvenientes para la vida diaria de los ciudadanos. Jenny, a mí me gustaría que usted nos comentara en cuanto a la gobernanza, en cuanto a la vinculación con las municipalidades, cómo debería, a partir de los datos que se tienen ahora, mejorar esa forma de gestionar los residuos sólidos en general. Sí, tal vez este estudio también nos indicó eso, de que hay muchas personas que dicen no tener el conocimiento de cómo hacerlo, cómo separar los residuos en nuestros hogares, pero también vemos que muchas de las personas dicen, sí, yo lo hago, pero me desmotiva de que cuando pasa el camión de la basura, yo lo saco separadito y solo hay un camión recolector que recoge todo y todo lo revuelve. Entonces hay como una desmotivación. Entonces lo que pretende la ley 8839 desde el 2010 es de que las municipales evolucionen, que ya no es solo hacer una recolección
normal de los residuos sólidos ordinarios, sino también de que tenemos que avanzar más a nivel de separación o de forma selectiva, tanto en lo orgánico, tanto en los residuos valorizables, que son todos aquellos que podemos recuperar para poderlos transformar o poderlos reutilizar. Entonces, y también los de manejo especial, que ahí entran los de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, lo que vemos es de que la mayoría de las personas encuestadas dicen que sí tienen el recolector, 92%. Sin embargo, el 52% nos dicen que no tienen la recolección en cuanto a los residuos valorizables, que le llamamos reciclaje. Pero vea el dato, yo por mi experiencia he visto que cuando uno pone vidrio, correcto, y el vidrio se oye, uno está dentro de la casa y el vidrio se oye donde lo tiran y la manipulación, de eso me puedo quejar, y sé que lo hacen en varias municipalidades donde o sea, aquello es tratado como si fuera realmente basura, como que va para el relleno sanitario, y creo que ahí falta un poco más de educación ambiental. Claro que sí, siempre ha sido un reto totalmente, ¿verdad? La capacitación, es muy importante la capacitación, el interés que tengan las municipalidades principalmente en dar esta capacitación e información también a las personas de cómo separar, cómo seleccionarlos, que estén limpios, que estén secos, ojalá, ¿verdad? Para poderlos manejar de una manera más sanitaria y que se puedan recuperar todos estos residuos. Sin embargo, sí existe. El vidrio, si usted va a los centros de acopio, por lo general, la compañía que lo recoge para darle su transformación ya lo recoge muchas veces quebrado. Ah, ok. Entonces, para tranquilidad mía y de muchos. Sí, y también lo que podemos ver es que también hay municipalidades o centros de acopio que piden no enviar vidrio como de celosías o algún tipo específico de Pyrex o algo así de que se nos quiebran en las casas, pero botellas, por ejemplo, y tal vez lo que usted está comentando, ¿verdad? Lo que se escucha, pues bueno, si es un camión de recolección selectiva para los residuos valorizables, pues ya va en proceso, ¿verdad? Cuando llegan allá, ojalá llegaran y lo hicieran ahí, porque así la salud que importa también de las personas trabajadoras de estos centros, pues es muy importante. Pero quisiera con Francini hablar un poco del desconocimiento generalizado sobre los residuos. El dato es interesante, ya lo habíamos mencionado un poco, pero el 60% de los encuestados no comprende claramente el término residuos sólidos ordinarios. ¿Qué se puede hacer y qué más detectaron ustedes? Sí, bueno, acá es importante ir trabajando en acciones, ¿verdad?, para ir bajando esas tasas de desconocimiento, y lo que hablaba la compañera Jenny, la importancia de la educación, el informarnos, el que se hagan programas de divulgación que esté a la mano de las personas, pero yo creo que esto es un compromiso que tiene que ser mutuo, tanto nosotros como usuarios buscar la información y también de las instituciones encargadas ponerla a disposición de la población. También las acciones cuando vamos al supermercado, planificar lo que vamos a comprar para no comprar de más, fijarnos el tipo de plástico, llevar nuestra propia bolsa al momento que vamos a hacer las compras. Creo que esas acciones nos ayudan a ir trabajando este desconocimiento, que todo radica en la educación, ¿verdad?, de toda la población y también de la responsabilidad tanto nosotros individualmente y que se vaya compartiendo en nuestros hogares, a nuestros amigos, de forma colectiva. Dentro de lo que hablaba su compañero, ¿ustedes pudieron detectar qué áreas del país requieren mayor refuerzo para la recolección precisamente de los residuos? Bueno, la encuesta se hizo, ¿verdad?, en todas las provincias del país, las 7 provincias del país, y digamos, donde quizás haya menos rutas de recolección son como las zonas más alejadas del país. Sin embargo, acá hay un tema muy interesante. O sea, la ruralidad nos pasa factura, porque son tal vez uniendo aquí los últimos datos que ha sacado el informe del Estado de la Nación, correcto, en donde que efectivamente las zonas rurales son las más, digamos, ese sería el término mío, pero más descuidadas o más alejadas de poder participar en
en respuestas a los problemas en general. Exacto, y es donde hay que trabajar en reforzar las rutas de recolección. Pero acá entra un tema muy interesante. Hay un desconocimiento, sin embargo, tenemos un 95% que tiene de percepción de la población de que sí se tienen que separar los residuos. Entonces entra un tema de que somos conscientes, pero no lo hacemos. Entonces tenemos que trabajar como sociedad esa parte. Hay que reforzar un cambio de hábitos. Así es. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos hablando más de este tema que nos vendría a solucionar muchos de nuestros problemas del día a día y evitar que efectivamente las alcantarillas, los ríos, las playas estén contaminadas y nos devuelvan el problema hacia las partes urbanas. Estamos de regreso con Lo que importa aquí por Canal 15 UCR y hay un dato sumamente importante, que es que el 88% desconoce la obligación legal de los productores para gestionar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Qué hacemos con ese dato? ¿Qué más información obtuvieron relacionado a ese porcentaje? Así es, bueno, es muy alto el porcentaje, como usted lo mencionó. Tenemos totalmente que aquí pues divulgar esta información. ¿Hay responsabilidad de los mismos productores? A eso iba, porque no solo hay una responsabilidad extendida al productor, sino que la misma ley 8839, que es la ley para la gestión integral de los residuos, involucra una responsabilidad compartida, que si bien es cierto, tampoco nosotros como consumidores cuando vamos, siempre preguntamos los precios, preguntamos esto, pero no pensamos, no vamos más allá. Y bueno, ¿y qué pasa cuando ya mi aparato eléctrico electrónico pues ya cumple su vida útil? ¿Puedo traerlo de regreso? La ley dice que no solo porque se habla del productor, pero no, aquí la ley lo que hace es un llamado a todos los comercios y a todas las empresas que pongan en el mercado este tipo de productos. Tiene la responsabilidad de recolectar, también tiene la responsabilidad de transportar y gestionar adecuadamente estos residuos. Pero aquí hay muchas unidades de cumplimiento, así es como le llama el Ministerio de Salud, unidades de cumplimiento a todas estas empresas que se han unido a esta campaña de responsabilidad. Pero no hay una cultura, no hay una cultura ambiental, pareciera que, o sea, que estamos muy conscientes de que es necesario cuidar el arbolito, las áreas protegidas, pero este otro aspecto pareciera que no existe. Aquí tal vez ustedes, ¿qué otro dato refuerza este hallazgo que encontraron en el estudio? Bueno, no sé, o sigue usted, Jenny. Sí, no, simplemente es eso, el desconocimiento que tienen las personas, porque muchas de las personas nos decían, tanto para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como los residuos valorizables, algunas personas indican ni siquiera saber qué es lo que está haciendo su municipalidad, si tienen campañas, si tienen recolección. Entonces, de ahí la importancia de que, primero tenemos que saber que es una responsabilidad compartida. Nosotros como generadores, lo que pretende la ley es principalmente que evitemos a lo máximo esta generación de residuos. Eso es como lo primero que tenemos en nuestra pirámide. Pero si ya generamos los residuos, pues hacernos responsables de estos residuos. Entonces, ya sea para una separación, si se trata de latas, papel, plástico, todo lo que podamos recuperar para transformarlo en otros productos, o también darle una gestión adecuada, ¿verdad? Que principalmente para no afectar el ambiente. Y como usted lo comentó, lo vemos a diario, termina la época seca y qué es lo que pasa con todo el alcantarillado de nuestro país. Hay muchos de estos plásticos de un solo uso justo ahí, y también muchos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Hay personas que sacan estos componentes y recuperan lo que tienen que recuperar, pero el resto pues se olvidan. Y esto también es parte del estudio, lo que nos vino a reflejar que la mayoría de las personas, tal vez por su facilidad, entregan este tipo de productos
de eléctricos y electrónicos a personas, camiones recolectores que pasan por nuestros barrios. Eso me llamó mucho la atención, de que eso que escuchamos en el barrio, recogemos latas, así es. Bueno, todos los aparatos que usted no, o sea, son muy efectivos, porque era como el 75%, algo andaba así. El 75% de las personas encuestadas manifestaron entregarlo a estas personas, que si bien es cierto son actores claves en este sistema de recuperación, pero ya muchos de ellos han asumido también su responsabilidad, porque no es solo recolectarlo y recuperar lo que nos interesa, sino también hacerme responsable de las otras partes. Muchos de ellos ya están capacitándose, muchos de ellos se están uniendo a estas unidades de cumplimiento para así ver exactamente cuáles son las partes que les aceptan y estar trabajando más con alianzas. Entonces eso es lo que ocupamos, pero principalmente nosotros como consumidores pensar en eso, de que nosotros también somos parte de esa responsabilidad. Sí, somos parte de ese círculo. Y ¿usted quería agregar algo? Claro, me gustaría agregar, si bien es cierto, ¿verdad?, estamos ante un porcentaje muy alto de desconocimiento, sin embargo, me gustaría aprovechar el espacio para motivar a la población que aún estamos a tiempo de hacer un cambio, aún estamos a tiempo de informarnos, de educarnos y de ir poco a poco implementando prácticas en beneficio de la separación de residuos en este caso, que al final de cuentas es en beneficio del ambiente, incluso de nuestra propia salud. Así es. Para que tengan conocimiento nuestro público, para la validación de la encuesta, ¿usted nos podría dar los datos a quienes encuestaron, cuál fue la metodología, así como en forma resumida? Claro, bueno, se logró encuestar a 1.095 personas, que fueron personas mayores de... ¿Eso es representativo de toda la población? Ajá, 1.095 personas de las 7 provincias del país. Qué bueno. Para la entrevista se tomó en cuenta que fueran personas mayores de 18 años, que fueran costarricenses o extranjeras, pero con más de 5 años de vivir en el país, y que la línea telefónica a la cual se llamó, porque la encuesta se hizo por medio de llamadas telefónicas, perteneciera a la persona usuaria, a la que se le estaba aplicando la encuesta en ese momento. O sea, realmente, y edades comprendidas entre mayores de 18 en adelante. Hubieron de todas las edades y también, ¿verdad?, tantos hombres como mujeres, y como le mencionaba al inicio, se logró entrevistar a personas de todas las provincias del país. Ok, yo quisiera dejarle a usted, ya nos estamos acercando al final, pero como queremos que el público conozca lo serio de esta situación, pero efectivamente, como dice usted, tenemos tiempo, le dejo a usted 2 minutos para que nos diga otros aspectos que considera que son necesarios resaltar de esta encuesta, y el último minuto se lo dejo a su compañera. Bueno, yo creo que acá me gustaría utilizar estos 2 minutos para hacerles el llamado a la población en cuanto a los residuos orgánicos, de la importancia, ¿verdad?, que separemos estos residuos, de que hay que darles otro uso diferenciado. Y eso mismo, volver al tema de la motivación, estamos a tiempo como población, incentivarlos a que se motiven, a las instituciones, que se trabajen en estrategias de divulgación, que se complementen, que se refuercen, y eso mismo, ¿verdad?, que trabajemos estos temas. Sí, y tal vez usted, ¿qué desafíos a nivel legal y social podría resumir requiere la población costarricense? Pues bueno, aquí principalmente no debemos de esperar, ¿verdad?, porque las instituciones hagan algo, ¿verdad? Si bien es cierto, cumplen un papel muy importante dentro de toda esta responsabilidad compartida, pero los pequeños cambios son los que hacen mayor presión. Por ejemplo, en estas municipalidades, donde hay municipalidades que aún, por diferentes motivos, ya sea por presupuesto, porque muchos es porque hablan del presupuesto, otros porque no han podido renovar su tarifa de los servicios de recolección de residuos ordinarios, y de ahí lo van dejando de importancia, motivarlos a que le tomen interés, porque la crisis que existe a nivel país con los residuos sólidos es muy grande, y lo vemos ahora con el cierre del relleno sanitario de la Carpio, el de Acerrí, que todavía está, pero la vida útil no va a ceder. Entonces, de ahí la importancia es no construir y construir más rellenos sanitarios, porque ¿quién los va a querer tener de vecinos un relleno sanitario por todo
todo lo que implica. Entonces, de ahí la importancia es nosotros como personas, como generadores, como consumidores, tenemos que tener desde ahí eso. Y si vemos que ya llegaron los residuos a nuestra casa, ojalá podamos escogerlos de menor empaque, o también aparatos eléctricos, electrónicos que ojalá tengan mayor durabilidad, que eso cuesta a veces, ¿verdad? Pero es investigar más, dar a conocer y también ver qué es lo que están haciendo muchas de las municipalidades, acercarme a todo este tipo de estrategias de comunicación que tienen los diferentes gobiernos locales para así saber qué es lo que están haciendo y nosotros poder ser parte de ese cambio y motivar a estas instituciones. Bueno, prácticamente llegamos al final. A mí lo que me duele es que el gobierno del expresidente Carlos Alvarado se había dado a conocer en el 2021 un plan de acción de residuos sólidos de la gestión y no sabemos qué fue lo que pasó porque obtienen ustedes estos resultados y efectivamente digamos que muchos no son tan buenos. Entonces, ¿dónde quedó ese plan? Esa sería la gran pregunta. ¿Dónde quedó la continuidad del proyecto? De ese proyecto y de ese plan y por qué efectivamente llega un gobierno a dar un cambio rotundo, porque ahora otra de las situaciones que tenemos es que quieren que el Ministerio de Salud, por medio de una ley que está en la Asamblea Legislativa, cambiar efectivamente el control de quién autoriza la apertura de esos rellenos sanitarios. Pero bueno, esto será tema de otro programa. Les agradezco, sigan adelante con esa investigación y vamos a ver qué sucede a futuro en Costa Rica. Bueno, de parte mío me despido y nos vemos la próxima vez aquí en Canal 15 por Lo que Importa y continúen en compañía de la programación de este medio de comunicación.